Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy vamos a tener la enorme oportunidad de estar conversando con una gran cantante de ópera, conocida en todo el mundo y además una persona increíblemente interesante, Lyubov Kazarnovskaya. Nació en 1956 en Moscú en una familia intelectual pero ajena a la música. Lyubov era muy dedicada a la música y al terminar la escuela ingresó a la Gnesinka. En 1981 fue invitada al teatro musical de Stanislavski y Nemirovich Danchenko de solista. Se hizo muy famosa después de 1984 cuando ganó el concurso de jóvenes cantantes en Bratislava. En el 86, el Teatro Mariinsky la invitó y durante 3 años Lyubov Kazarnovskaya fue la solista principal. El triunfo en el extranjero de Kazarnovskaya tuvo lugar en 1988 en Covent Garden, interpretando el papel de Tatiana en la obra Yevgeny Onegin. En el repertorio de Lyubov Kazarnovskaya hay más de 50 óperas. Entre ellas, las más conocidas son Salomé, Strauss, Yevgeny Onegin, Tchaikovsky, Tosca, Puccini y muchas otras. Kazarnovskaya es la primera y todavía única soprano rusa que canta la difícil aria de Salomé. Lyubov, buenas tardes. Muchísimas gracias. Es un verdadero placer estar aquí hablando con usted. Gracias a usted. Ahora, la música es una parte inseparable de su vida y probablemente será difícil incluso imaginarse sin música. Pero todo tiene un comienzo. Si tuviera que determinar el momento en el que tomó conciencia de su amor por la música, ¿cuándo le parece que ha sido? Mis padres, mi madre en particular, dice que siempre supo que mi futuro era el canto, porque ya en la cuna y sin haber empezado a hablar, todo lo que oía, la radio, los discos que me ponía mi madre, mi abuela, todo lo reproducía, siempre estaba cantando algo. O sea que ya a una edad temprana inconscientemente cantaba. Por eso mi madre comprendió enseguida que estaría vinculada a la música, al canto, y ya a la edad de 3 años por primera vez me senté detrás del piano y ella me empezó a mostrar algunas canciones muy sencillas. Y a los 5 años, en el jardín de infancia, acompañaba y cantaba canciones. Así que desde el mismo comienzo estaba claro que sería actriz y cantante y que mi vida estaría vinculada a la música. O sea, fue incluso antes de haber tomado conciencia, desde haberlo comprendido. Sí, fue mucho antes de ser consciente de esto. Hay que decir que mientras estudiaba en la escuela no tenía ningunos planes de ser artista, aunque participaba en todos los conciertos de aficionados de ópera y actividades semejantes. Cantaba Yesterday de los Beatles, cantaba todo lo que estaba de moda, Deep Purple, Led Zeppelin, etc. Pero al mismo tiempo me preparaba para la Facultad de Periodismo de la Universidad Estatal de Moscú. Siempre tuve el don de la palabra, el don de escribir, se me dieron bien siempre las asignaturas humanitarias. Mis padres también me orientaban hacia el periodismo y yo misma creía que esto era lo mío. Una vez mi madre y yo pasando por la calle vimos un anuncio: abierta la inscripción de aspirantes en el Conservatorio Menor de Gniezny. Entonces mi madre me dijo: ¿no quieres tentar la suerte? Y en este momento quizá fui consciente. De repente algo se rompió dentro de mí, me dio un vuelco el corazón y comprendí que no podía perder esta oportunidad. Ya había pasado la segunda prueba y no noté cómo mi madre me empujaba a la sala donde presidía una comisión muy competente. Me preguntaron: chica, ¿qué te pasa? Les contesté: no sé, entré no sé cómo. ¿Qué sabes hacer? ¿Sabes cantar? Sí. Les canté. Después me pidieron bailar, moverme de aquí para allá y dijeron: ven a la tercera prueba. Y entonces cobré conciencia de que era lo mío. El Señor estaba conmigo en aquel momento y me llevó de la mano al lugar donde tenía que estar. Todos tenemos padres que nos han dado la vida, pero algunos tienen además un maestro que nos da la posibilidad de nacer en otro aspecto y llegar a ser quienes somos. ¿Quién ha sido para usted ese maestro?
Tuve mucha suerte, era algo increíble que a la edad de 17 años me encontrara en casa de una mujer eminente. Era Nadezhda Malisheva Vinogradova, pedagoga de canto, concertina de Fyodor Shaliapin, pedagoga concertina de la Escuela de Ópera del gran director de teatro, Konstantin Stanislavski. Ella era una persona era la esposa de un gran personaje, orgullo de la cultura rusa, de la literatura rusa, de la historia, de la filología. Víctor Vladimirovich Vinogradov, por su nombre ahora es conocido en el Instituto de Lengua Rusa. Imagínese, me vi metida absolutamente en esta cultura y Nadezhda Malisheva, claro que en la vida no fue solamente mi pedagoga de canto, ella dirigía una escuela fantástica de canto porque fue pedagoga concertina de Umberto Mazzetti, que encabezaba la cátedra del Conservatorio de Moscú. Entre sus discípulos estaban Nezhdanova, Obukhov, Sobinov, todos nuestros grandes cantantes. No solamente dominaba la tecnología italiana del canto, sino que también conocía la tradición artística rusa gracias a su marido y a sí misma, y además tenía capacidad de trabajo. Por eso empezamos con los romances, empezamos con la escena de la carta de Tatiana, me explicó cómo es el texto de Pushkin, a qué sabe, qué sabor tiene. Por eso mi procreadora en la profesión es ella, es una gran mujer. En una oportunidad, usted habló de un concepto de la sabiduría tibetana que dice que el maestro aparece cuando el alumno está listo. ¿Cómo se ha preparado usted para su maestro? Sabe, creo que no hay nada casual en esta vida, y mi llegada al Instituto Musical de Knyazhny tampoco fue casual. Todo está relacionado con el cosmos. El Señor nos lleva precisamente por aquellos caminos por donde tenemos que ir. Tenemos que lograr oírlo. Tenemos que ser conscientes de esto, y así como en mi casa todos eran filólogos, mi madre era filóloga y estudió con Vinogradov, el marido de Nadezhda Matvievna, su marido, mi hermana. Mi hermana ingresó en la Facultad de Filología de la Universidad Estatal de Moscú, cuyo rector era Vinogradov. Se imagina, precisamente desde la filología llegué a ella por el gran profesor, doctor en ciencias académico, Yuri Vladimirovich Razhdetzvinsky, discípulo de Vinogradov, que me trajo a casa de Natalia Matvievna. Mi hermana estudiaba en la clase de Razhdetzvinsky, que le dijo: Lyuba tiene una buena cabeza, es muy susceptible a la palabra, la tengo que llevar a Nadezhda Matvievna. Los caminos de Dios son inescrutables. Y cuando le pregunté a Nadezhda Matvievna cómo ha podido pasar que yo, siendo una cría todavía absolutamente virgen en el canto, haya caído en sus manos. Usted es una gran pedagoga. Ella me dijo: Lyubita, cuando el discípulo está listo, le viene el maestro. El Señor no en vano te ha traído a mí, porque a través de ti, del siglo XIX al siglo XX, yo paso el relevo. Y tú llévalo adelante y pásalo a las siguientes generaciones de cantantes. Es muy importante la tradición, saber compartir lo que en realidad te conmueve, lo que te inspira para vivir, la felicidad de tu vida, saber transmitir esta felicidad. Usted ha interpretado tantos personajes diferentes, los principales roles femeninos de la ópera. Cada una de ellas tiene su personalidad y son tan distintas. ¿Cómo se compenetra usted con el rol que está por interpretar? Sabe, mi primera heroína fue Tatiana, mi querida Tatiana de la ópera de Tchaikovsky, basada en la obra de Pushkin, la Tatiana de Pushkin, deliciosa, pura, en cierto sentido ingenua, pero a la vez tan íntegra, tan verdadera. Hablando en general, Pushkin después decía que quizás habría que haber llamado a la ópera Tatiana Larina y no Yevgenia Onegin, porque posee las mejores cualidades femeninas, todos los mejores rasgos que en realidad posee la mitad femenina de la humanidad. Pushkin se los dio a Tatiana, por eso ya comencé con un carácter fuerte. En efecto, Tatiana es muy fuerte. Una persona que encontró fuerzas para escribir una carta así. ¿Entiende? A Onegin en aquel tiempo, sí, le quiero a usted. Era igual que lanzarse a un precipicio, a un abismo.
Es decir, qué fuerza extraordinaria tenía esta mujer, qué poder, qué sabiduría. Así que empecé con una mujer así, y uno de mis últimos papeles fue un papel magnífico, el de Salomé, del compositor Richard Strauss. Es una chica de 15 años que a cambio de su baile exige la cabeza de San Juan Bautista en una bandeja de plata. ¿Se imagina la personalidad que tenía? En la escena entró en el diálogo con ellas como personalidad, como cantante. Me interesan estas modulaciones musicales y dramáticas. No me interesan las heroínas donde simplemente haya un bonito papel de canto o alguna emoción singular o algún sentido. Me interesan papeles multifacéticos, sí. Por eso, hasta hice el programa del Salón Musical Femme Fatale, en el que recogí las arias famosas de las mujeres precisamente fatales, que cambiaban destinos a su alrededor. Entre ellas, Carmen o Salomé, Tatiana, Kundry en Parsifal, o sea, mujeres alrededor de las cuales siempre hay ebullición, emociones. Son como el vino espumoso o el champán, que siempre burbujea y juguetea. En cada caso, usted tiene que meterse en un nuevo mundo, llegar a sentir las características de su personaje para poder transmitirlas. Algunos rasgos se suman a su propia personalidad. Creo que es un trabajo interior, o sea, como persona, yo claro que cambio. Sin duda alguna. Cambio por lo nuevo que conozco, por pensar en algo todo el tiempo, por el trabajo interior que llevo dentro. Es natural que yo cambie, aunque, como mi marido dijo, que me hizo reír, no quisiera cenar contigo hoy como Salomé, porque tengo miedo de quedarme sin cabeza y que tú la sirvas para la cena. Por eso, claro, algunos rasgos se pueden adoptar y algunos hay que rechazarlos rotundamente. Pero, claro, se quedan en mí mis heroínas, continúan trabajando en mí, siguen viviendo y yo misma noto como de un espectáculo a otro, ¿sabe? Especialmente cuando dicen el papel tiene tiempo para madurar. Por ejemplo, durante 2 años no vuelvo al papel de Tatiana y de repente la canto en una representación absolutamente nueva, con un director nuevo, con copartícipes nuevos, y este papel empieza a vivir de una manera absolutamente nueva. Es muy interesante, magnífico, y cada vez siento cómo cambio yo, cómo cambian mis heroínas, cambia todo a mi alrededor. ¿De qué forma la vida de cada personaje, con sus momentos cruciales, que usted tiene la oportunidad de vivir en carne propia, en el escenario, puede reflejarse en su propia vida? ¿Puede la experiencia de un personaje que se prueba en escena servir de lección personal? Indudablemente da lecciones, pero tengo que decirle que en cualquier personificación escénica, cualquier papel es una sublimación. Entras en un mundo que te puede parecer muy incomprensible, muy raro, como el de Salomé, sí. ¿Quién sabe cómo vivía el antiguo Israel antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo y en el tiempo de Cristo? Nadie lo sabe, pero se puede imaginar a través de las armonías ásperas de Richard Strauss, en el texto admirable de Oscar Wilde, que se quedan en ti, que te dan la experiencia de vida, que te dan un punto de vista determinado sobre algunas cosas, sobre la literatura, la música, ciertas aficiones humanas. Claro que esto se refleja, pero en el principio es una sublimación, o sea, por una parte nos sumergimos allí, pero por otra parte siempre existe este aire, este espacio entre tú y tu personaje. Y en cuanto a lanzarse de cabeza, meterse del todo, es muy peligroso. Lyubov, ¿qué le parece si hacemos una pequeña pausa? Usted no se vaya, que enseguida volvemos con más Lyubov Kazarnovskaya, más a solas. Y ahora sí, seguimos con más a solas con la famosísima cantante de ópera Lyubov Kazarnovskaya. Lyubov, además de su actividad como cantante, usted hace muchísimas otras cosas para el desarrollo del arte. En el 97 creó su propia organización. Cuéntenos un poco más sobre esta fundación
¿Cuáles fueron en su momento las metas, las tareas que se puso al abrirlo? ¿Sabe? Es que el año 1997 fue la época de la caída de la Unión Soviética, cuando el arte operístico ruso solamente empezaba a tomar conciencia de sí mismo, empezaba a ocupar ciertas posiciones. Y yo, al recorrer un poco el país, además estando en ciudades grandes como Saratov, Samara, Rostov-na-Don y otras, comprendí que en cuanto a grandes voces, Rusia es un país muy fuerte. Pero en cuanto al estilo, es una página en blanco. O sea, la gente no diferencia la música italiana de la alemana, española o francesa. Se canta todo de manera igual. En voz alta, desfigurando el idioma, sin distinguir el afinamiento ni el olor de lo que sucede en un momento dado. No puedes cantar la ópera de Manon Lescaut igual que cantas la de Carmen, no puedes cantar a Bach igual que a Schubert o Richard Strauss. Entonces pensé que habría que invitar a algunos grandes especialistas de diferentes esferas de la música para que dieran a nuestros cantantes jóvenes clases maestras sobre diferentes tipos de música. Y fue un éxito muy grande. Nuestra fundación comenzó con esto. Lanzamos un disco, un DVD maravilloso que se convirtió en el predilecto de muchas universidades, en particular americanas, japonesas. Lo compraron todas las universidades norteamericanas. Nuestro disco se llama Grandes Cantantes de Rusia, de Shaliapin a nuestros días. Vamos a pensar que la gente conocía a Shaliapin, conocía a los cantantes de su generación, Vishnevskaya, Abratsova, Nesterienko, Arhipova, pero en cuanto a los cantantes que hubo los años anteriores y después de la guerra, tales nombres como Petrov, Nezhdanova, Kozlovsky, Liemishev, son absolutamente desconocidos en Occidente. Mostramos a estos cantantes y nos dijeron, ¡santo Dios, qué escuela operística tan poderosa tenía la Unión Soviética, poderosísima! Es decir, había proyectos de ilustración, proyectos docentes, conciertos, actuaciones. Por ejemplo, hicimos en la escena del Teatro Bolshoi un proyecto magnífico que se llamaba Retrato de Manon, los dos Manon, Manon Massenet, Manon Puccini, con el genial Franco Onizzoli, un genio de tenores, estrella de gran escala. Y cuando vino a Moscú demostró cómo cantan los tenores italianos. En cierto sentido, a la gente se le abrieron los ojos. Por eso el panorama de las actividades de nuestra fundación es muy amplio. Precisamente ahora empezamos un proyecto muy grande que en realidad me parece que será muy significativo. En Rusia desde la mitad del siglo XIX siempre ha habido temporadas italianas, cuando venía Palino Biardot, Matías Battistini, más tarde Enrique Caruso y otros cantantes, y sobre la base de teatros imperiales existía una compañía italiana y el público podía disfrutar de las mejores voces europeas. Y ahora queremos reanudar esta tradición de temporadas italianas en Rusia. Usted ha vivido mucho tiempo en distintos países de Europa, ha estado actuando allí. ¿Hay costumbres, particularidades de la mentalidad, del concepto de la estética, de alguno de estos países que le hayan resultado cercanas, que haya hecho parte de su vida? ¿Sabe? En España canté muchísimo, muchísimo. Especialmente en ciudades como Madrid, Sevilla, Barcelona, Oviedo. En general, en Oviedo, porque en octubre tiene lugar un festival muy importante de ópera. Y en Alicante, Albacete, justo en el sur de España, actué muchas veces con el Requiem de Verdi. ¿Sabe? La cultura española me resulta muy cercana. Y no lo digo porque hablemos para los países hispanohablantes, sino porque en realidad siento este país muy cercano a mí. Para mí es muy cercana la mentalidad de esta gente. Y lo que de una manera particular me agrada es que aparentemente son muy severos, pero en realidad es un pueblo muy caluroso y apasionado. En Sevilla representamos con el maestro Zeffirelli, el gran Franco Zeffirelli, la ópera Bohemia. Por primera vez en mi biografía salió así que interpretamos 4 espectáculos de estreno. Su espectáculo puesto en escena en La Scala, un espectáculo más que genial de producción en común con el Teatro de la Maestranza en Sevilla,
que fue tan bien acogido por el público que nos pidieron 3 espectáculos adicionales más y la dirección del teatro accedió a los deseos del público. Fue algo fantástico. Cuando pasábamos por la calle, todo nuestro grupo, los intérpretes de los papeles principales, por todo el camino desde el Teatro de la Maestranza hasta el hotel, nos cubrían de flores. Nos cubrían de flores, de rosas. Fue una maravilla. Nunca he visto nada semejante ni en Italia ni en Francia. Italia es un país de ópera, pero los españoles me han emocionado muchísimo y cada vez que vuelvo a este país me parece que vuelvo a casa. Es que existe una compenetración mutua entre el público y tú. Si haces la obra con corazón, con alma y pasión, y los españoles responden enseguida, como el eco en las montañas. Usted, en distintas oportunidades, y hoy también, ha dicho que no considera que pertenezca a estos tiempos. De hecho, que está muy feliz de que la hayan vacunado contra nuestros tiempos. ¿Qué época es en ese caso su época? Mi tiempo son los mediados del siglo XIX. ¿Y sabe qué es lo más interesante de todo? Cuando empecé a estudiar en detalle la obra de Paulina Viardot, la gran primadona, la que adoraba Turgueniev, de la que estuvo enamorado 40 años, esta pareja, Turgueniev y Viardot, se convirtieron en el centro de la cultura musical europeo-rusa, porque ella, desde su parte, atraía a tales figuras como Liszt, Bizet, Maupassant, Alfred de Musset, Chopin, George Sand, Clara, Robert Schumann, etc. Todos eran sus amigos. Y Turgenev, de su parte, atraía a Dargamishky, Glinka, Fed, Polonsky, Dostoyevsky, más tarde a Tchaikovsky. Es decir, esta pareja, en cierto sentido, se hizo el centro de la cultura europeo-rusa. Tengo que decir que cuando empecé a estudiar la vida de Paulina Viardot y supe que teníamos el cumpleaños el mismo día, comprendí que esta figura siempre me atrajo. Es absolutamente de mi tiempo. Aquel tiempo me parece la proporción justa de todo, de la cultura, de la literatura, la cultura musical, etc. Fue algo como un florecimiento, un renacer. Y probablemente gracias a Nadezhda Andreevna Malisheva, una persona del siglo XIX, yo viví en este mundo, en un mundo de otros sentimientos absolutamente, otras emociones, otra forma de relación con las personas, otra energía. Por eso digo que ese es mi tiempo. Ahora explicaré por qué. Por una parte, soy una persona muy moderna, oigo y entiendo las realidades de nuestra vida. Mi hijo tiene ahora 17 años y quiera o no quiera, también me veo envuelta en esta energía juvenil. Además, entre mis colegas hay muchos cantantes jóvenes. Pero, ¿qué es lo que tenemos ahora? Ahora reina un cierto pragmatismo, este principio que procesan los jóvenes cuando preguntan «How much?». Antes que nada, todavía sin saber hacer nada, sin haber recorrido un cierto camino en la profesión, y ya preguntan «How much?». Eso no puede ser, es absolutamente incomprensible para mí. Y luego, como le explico, si hoy hay que explicar en Italia qué es la Traviata, acabamos de venir de Italia y nos dice el director que tiene que salir una chica como moderadora y explicar al público qué es la Traviata. Porque viene gente joven y para ellos esta estética, en general, lo que significa la Traviata, estas pasiones, estas emociones, ¿entiendes? Por aquí, una cortesana tal, de ella se enamora a alguien, y que hoy esto ya ha dejado de ser una situación conflictiva. Entonces es cuando me da un ataque de histeria. Por eso para mí este tiempo, como le digo, la estética de Verdi, la de Puccini, la estética de Richard Strauss es mi estética. Porque allí el alma vuela, el alma despliega sus alas. Es muy importante para una persona creativa, quizás sea de mayor importancia no llegar a convertirse en un cínico, pragmático, que no hace nada más que estar sentado, contar el dinero y decir, ¿qué más dan estos sentimientos? ¿Para qué sirven? Hay solamente un sentimiento, hay un sentimiento de ganar dinero. Esta estética me crispa los nervios, no me conviene, no es mía, me considero más bien una persona del siglo XIX. Y la última pregunta. ¿Qué le parece? ¿Qué se podría hacer para que otras generaciones también tengan la posibilidad de desplegar sus alas?
para no condenarlos a que se queden sin eso. Sí, muy buena pregunta. Excelente. Creo que desde una edad muy temprana, cada padre que tiene un hijo pequeño tiene que enseñarle estos valores, tiene que tomarlo de la mano, no llevarlo a un club para ir de juerga, sino llevarlo a ver una buena película, a escuchar a un buen concierto. A nuestro hijo, cuando era todavía muy pequeño, le poníamos a Bach, a Mozart, sin abusar, de manera natural y sencilla. Por ejemplo, cuando el niño estaba comiendo, mi marido le ponía la tocata o fuga en re menor o la sinfonía número 40 de Mozart. Y sabe, esto no quiere decir en absoluto que se haya convertido ahora en una persona del siglo XIX. Y no quiere escuchar nada más. Escucha música moderna, es un joven muy moderno, practica karate, tiene muchos amigos por todo el mundo, a quienes, entre otras cosas, también les gusta ir de juerga. Pero él tiene nervios, sabe lo principal, sabe distinguir qué es lo bueno y lo malo, tiene gusto. Y si la familia le enseña este gusto y el niño es capaz de distinguir lo bueno de lo malo, la mamarrachada de lo valioso, el sentimiento verdadero de lo falso, lo fingido, entonces estará bien y la humanidad estará en completo orden. Lo que sí puedo decirle con toda seguridad es que con sus palabras, con su sonrisa, con esa enorme fuerza de espíritu que es imposible dejar de sentir, nos ha dado un increíble ejemplo y la oportunidad precisamente de desplegar nuestras alas y acercarnos un poco a su mundo. Gracias, muchas gracias. Y entonces, en este estado de ánimo nos despedimos. Les recuerdo que con nosotros ha estado la famosísima cantante de ópera y esta gran persona, Lyubov Kazarovskaya. Será hasta la próxima.